Gracias al equipo de alabanza de oración por todo lo que hacen, todo el esfuerzo de venir a ensayar, llegar temprano el domingo y asegurarse que este tiempo sea un tiempo especial. Amén. También estamos agradecidos y contentos de que nuestra hermana Joana se ha unido, ¿verdad?, aquí al equipo. Y cuántas vieron que estuvieron aquí cantando. Y estamos muy agradecidos con lo que el Señor está haciendo en su vida y su disposición de querer ser parte de esto. Amén. Muy bien. Nos vamos a ir al libro de Nehemías. Yo tenía en realidad planeado hablar quizás del capítulo 1, 2, 3, 4 de lo que hay ahí en Nehemías, pero es tan denso que me quedé atorado en el primer capítulo. Me quedé atorado en el primer capítulo. Vamos a ir y vamos a leer y vamos a ver la oración de Nehemías. La oración de Nehemías. El domingo pasado, para los que estuvieron atentos, pudimos recordar que para que podamos unirnos y trabajar juntos y empujar este barco, ¿verdad?, necesitamos una intervención. ¿De quién? De Dios. No lo podemos hacer solo. Tenemos un límite como seres humanos. Tenemos dones, talentos, tenemos fuerza, tenemos energía, pero hasta cierto punto somos limitados hasta que Dios sea la persona que intervenga en lo que Él quiere que hagamos para Él. Amén. Mis hermanos, yo lo que he estado sintiendo es que es un tiempo, a través de este libro de Nehemías ha estado ahí, digo yo, Señor, qué impresionante lo que hiciste a través de un hombre, pero no a través de un hombre que tenía influencia, quizás no a través de un hombre que tenía poder, que era inteligente, sino a un hombre que estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y actuar conforme al propósito de Dios. Yo pienso que el tiempo de reconstruir en unidad, ya sea en su vida y en esta iglesia, en su casa, es ahora. Y vamos a atravesar este libro de Nehemías para poder entender que tengo que ser sensible. Tengo que ser sensible a lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Tiene que ser sensible a través de lo que Dios quiere hacer a través de su vida. Sensible a buscar la intervención de Dios. Un corazón sensible, unos oídos sensibles, ¿qué es? Algo que está conectado, ¿no? Que entiende lo que está sucediendo, que cualquier movimiento, cualquier detalle se escucha, se siente. Nosotros sabemos que constantemente Dios está cambiando nuestro corazón de piedra, ¿verdad?, por un corazón sensible, porque Él quiere continuamente hablar a nuestras vidas. Nehemías tiene un corazón que nunca se aleja de lo que Dios había hecho, de las promesas de un lugar, específicamente Jerusalén. Por más lejos que él esté, él siempre está preocupado. Él ora por esta ciudad. Él busca el tiempo adecuado de Dios para poder actuar. O sea, él pasa tiempo orando, él pasa un tiempo tratando de arreglar cualquier cosa que necesite llevarse a cabo para llevar y salir a hacer esta misión. Y más adelante en Nehemías vemos cómo él une a un pueblo a construir lo que estaba derrumbado, lo que estaba destrozado, lo que estaba deshecho. Nehemías escucha la condición crítica de Israel. Hace 1000 años después de que Moisés y unos 400 años antes de el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, la nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de desesperación.
Aquí es donde nos encontramos ahorita mismo, en este tiempo de Nehemías. Sus naciones fueron destruidas. Primero el reino judío del norte y después el reino judío del sur de Judá. La ciudad de Jerusalén estaba completamente conquistada en este momento por los babilonios. ¿Ok? Y el que alguna vez fue glorioso, el templo de Salomón, había sido destruido. Lo que el lugar en donde habitaba la presencia del Señor, ese glorioso templo que se había construido, estaba desolado. Cuando los babilonios conquistaron a Jerusalén, ellos deportaron a casi toda la ciudad de la región. Entonces, por alrededor de aproximadamente 70 años, Jerusalén fue casi que un pueblo fantasma. No habían habitantes, estaba desolado, estaba seco, no tenía función, no tenía voluntad, no tenía ni potencial. Nada más que quedar quizás en los libros de la historia, completamente olvidada. Cuando los judíos fueron deportados, ¿verdad?, a Babilonia, comenzaron a hacer casas para ellos mismos, a adaptarse a diferentes normas, ¿verdad? Y se establecieron, y muchos todavía seguían al Dios de sus padres. Nosotros podemos leer sobre Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesac, Esther, que fue una reina en ese tiempo, ahí en Persa. Era un lugar que no tenía función en sí misma. Pero después de estos 70 años de cautividad de Babilonia, se les dio la oportunidad al pueblo de Israel a regresar a su tierra. ¿Ok? Nada más sígame porque vamos a ir leyendo todo esto y vamos a darnos cuenta cuál es el proceso que requiere una reconstrucción que está conectada con lo que Dios quiere hacer. Después de que se les dio el tiempo, el chance o la oportunidad de regresar a Israel, solo el 2% de los judíos regresaron. Estamos hablando de 50,000 personas, de 2 a 3 millones que fueron exiled, fueron deportados, fueron ahuyentados de ese lugar. Y el libro de Nehemías empieza 15 años después de que termina el libro de Esdras. El libro de Esdras, usted puede leer cómo ahí es donde se vuelve a reconstruir el templo, se intenta levantar los muros, pero eso falla, ¿verdad? Y casi 100 años después de que los primeros cautivos han podido regresar a la tierra prometida, y 150 años después de que esta ciudad había sido destruida, los muros de Jerusalén siguen en ruinas. O sea, tenemos que entender cuánta cantidad de años y generaciones han pasado hasta que se levanta este hombre Nehemías. Antes de esto, como les dije, ya habían tratado de reconstruir las murallas hace 75 años antes, y esto jamás se miraba como una posibilidad más. Otra vez, ya estaba desolado el lugar. Usted tiene que entender que Jerusalén era el lugar designado para la construcción del templo de Salomón. Era un lugar designado como santo, un lugar de pacto que Dios había hecho con su pueblo. Algunas personas entendían el significado de Jerusalén, entendían la importancia que tenía para el Dios que ellos servían, este pueblo. Se levanta Nehemías. Vamos al capítulo 1 de Nehemías, del versículo 1 al 3. Y lea conmigo, si no tiene su Biblia, está aquí en pantalla. Espero, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 1 al 3 nada más. Dice: a fines del otoño, en el mes de Quisleo, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, ese me costó practicar, me encontraba en la fortaleza de Susa. Estaba hablando Nehemías. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de regresar de Judá. Ese camino de Judá a donde estaba Nehemías duraba aproximadamente 3 meses en tomar.
Entonces dice, les pregunté por los judíos, los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Escuche bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. Entendemos inmediatamente que Nehemías vivía en Susa, que es la capital de Persia. Él vivía en una ciudadela, o sea, el palacio fortificado ahí en Persas. Esto inmediatamente nos da a saber que Nehemías era una persona importante, era una persona que tenía un rol sumamente importante, y más adelante nos damos cuenta que él era el copero del rey, la persona de confianza del rey, el que probaba la comida, los vinos, para asegurarse de que todo estaba bien para lo que consumía el rey. Una persona de confianza, ¿verdad? Tenía un buen trabajo, tenía una buena posición, estaba bien, su familia estaba bien, aseguro que sus finanzas estaban completamente bien. Una persona que estaba bien situado en ese lugar. Dice ahí, le pregunté por los judíos que habían regresado de cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. El cuerpo de Nehemías estaba ahí en Persia, pero su mente y su corazón estaban a 800 millas de distancia, o sea, estaban en Jerusalén. Él está preguntando por una Jerusalén que hace 150 años había sido casi que desolada. O sea, él está todavía considerando que hay algo bueno ahí en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque él todavía sirve al Dios que había prometido ese lugar, al Dios que había establecido a su pueblo en ese lugar. Él no olvida esto. Podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías tenía más cosas importantes que hacer con su vida. A lo mejor él tenía proyectos ahí de seguir trabajando, de seguir subiendo de los rangos ahí dentro de este reinado. ¿Por qué preocuparse de un pueblo que él ni siquiera había ido? Él no nació allá, él había nacido ahí mismo toda su vida. Mi hermano, sin embargo, su corazón estaba en las cosas de Dios. Su corazón estaba en las cosas de Dios. Podríamos nosotros también a lo mejor pensar que habrán cosas más importantes que nosotros pudiéramos estar haciendo hoy mismo. Podríamos estar enfocándonos en nuestra familia específicamente, o en nuestra carrera, en nuestro trabajo, en salir de un tiempo difícil, qué sé yo. Pero estamos aquí en esta mañana por la gracia de Dios, buscando de Dios. Recordamos, sabemos algo, entendemos que hay promesas todavía por cumplir para su vida y para mi vida. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Estas noticias que recibió no eran muy alentadoras para Nehemías. Este pueblo era llamado remanente, o sea, era lo que sobra, lo que había quedado, los escombros, las ruinas. Esto no era un título prometedor o de esperanza para el pueblo de Dios. Los muros de la ciudad estaban derribados y las puertas quemadas a fuego. El mal estado del pueblo y el mal estado de estas puertas y de estos muros estaban íntimamente conectados. O sea, el malestar del pueblo, de su psicología, de su mente, de sus esfuerzos, de su avance, está íntimamente conectado con el derrumbe de las puertas y de las paredes. Usted sabe que en este mundo antiguo, si una ciudad no tenía muros, estaba completamente abierta, ¿sabe? Estaba completamente vulnerable a los enemigos. Una ciudad sin pared no tenía defensas de los ataques, no tenía protección en absoluto. Una ciudad sin muro será siempre una ciudad estancada que no puede crecer, que no puede traer nada de valor allá adentro, porque inmediatamente que alguien se da cuenta que no hay protección ahí,
viene y la toma. Si había algo de valor adentro de esta ciudad, venían y lo tomaban. No habían defensas que lo detuvieran. Hermano, la gente que vivía en una ciudad que no tenía muros, que no tenía protección, estaba constantemente en estrés, constantemente en temblor. Nunca sabían cuándo iban a ser brutalizados o atacados. Cada hombre que vivía en este lugar vivía con miedo de sus esposas o de sus hijos que pudieran venir, tomarlos como esclavos. O sea, no había nada de protección. El templo que había construido Esdras podía haber sido reconstruido, pero nunca pudo haber sido embellecido de la manera original. Si ustedes se ponen a leer toda la cantidad de oro y de plata y de cobre y de artesanías que Salomón le metió a este bello templo, jamás de los jamases pudiera haber sido reconstruido a esa calidad como era antes, por la falta de estas paredes, por la falta de esta protección. Hermano, no es nada de extrañarse que este pueblo viviera continuamente en angustia o en desgracia, viviendo nada más como sobros, como algo olvidado. Sabe que Dios tiene más para nosotros que nada más que un remanente. Dios tiene más para su vida que simplemente las ruinas de algo bonito que sucedió en el pasado. Sabe que Dios no quiere que seamos simplemente vencedores, sino que seamos ¿qué? Más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos llamó a nosotros. La reacción de Nehemías ante estas noticias de Jerusalén y de su pueblo. Él dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días, dice que estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Él dice: me senté a llorar. Es una reacción inmediata de Nehemías, una reacción extrema. Él se debilita, sus piernas no aguantan ese dolor, porque yo me creo que Nehemías a lo mejor estaba deseando lo mejor, que algo bueno estuviera sucediendo allá en Jerusalén, pero lo debilita inmediatamente. Sabe que el duelo a las pérdidas es una reacción natural. Es una reacción y una emoción humana que debemos de pasar por duelo. Debemos de pasar, como dice aquí, él pasó unos días en el duelo, pero él no se quedó ahí en el duelo. Muchas veces nos quedamos en esa etapa de duelo. Nos quedamos en un estado de llanto y de queja y de duelo por el resto de nuestros días, y no podemos levantar los ojos al Señor a ver qué es lo que Él quiere hacer a través de eso. Durante varios días estuve de duelo. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo al respecto de esta situación. Pero primero Dios tuvo que hacer algo en Nehemías. Él tuvo que enseñarle cómo era la realidad. Él tuvo que demostrarle: vea, es así como están las cosas, Nehemías. Tienes que doler, te va a doler esta gran verdad. Pero esa es la situación que estaba utilizando en ese momento para levantar a este gran hombre. Toda gran obra de Dios, mi hermano, comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Dios no actúa absolutamente solo. Él desea que nosotros nos levantemos y nos ofrezcamos y le preguntemos: ¿qué es, Señor, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas? Dios había preparado esto hace un tiempo atrás, con la importante posición que tenía Nehemías en este lugar. Un corazón curioso por el bienestar de Jerusalén y de su pueblo, y ahora vemos que tiene un corazón que se rompía por la necesidad que había en ese lugar. Tenía una carga. Es probablemente que Dios esté preparándote a ti a través de una carga como la que puedas estar viviendo, para entrar en una temporada de reconstrucción, para trabajar en la obra de Dios. Tenemos que ser sensibles una vez más y escuchar cuál es esa carga. Los líderes deben prepararse para el trabajo difícil, porque no va a ser fácil. No hay victoria sin guerra, mi hermano. No hay oportunidad sin oposición. ¿Alguien aquí ha sentido oposición a algo, alguna meta que han querido cumplir? Claro que sí.
Todos lo hemos experimentado. Porque cuando el pueblo de Dios dice, sí, levantémonos y construyamos, siempre va a haber un Satanás que se va a querer levantar y se va a querer oponer a lo que Dios quiere hacer. ¿Qué hace él inmediatamente? ¿Qué hace al escuchar este duelo? Al escuchar estas terribles noticias. Dice, ayuné y oré al Dios del cielo. La reacción de Nehemías fue más allá de esa emoción inmediata. Ese dolor de huesos, ese duelo que habitó en su corazón por unos días. Él fue más allá. Muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación como una descarga de Dios. Y a lo mejor no se pasará con rapidez. O a lo mejor sí, ya pasará. Esta preocupación no tiene solución rápida. Pero hay preocupaciones que se mantienen en nuestro corazón porque pueden ser de Dios. Mi hermano, si el Señor es el que provoca esta carga en su vida, Él es el que va a proveer la resolución. Él es el que va a provocar que busques en Él la resolución. ¿Qué fue lo que no hizo Nehemías en este momento? No se quejó, no se rompió las ropas, no lloriqueó y se quedó estancado en ese lugar. No se comenzó a preguntar, oh Dios mío, ¿ahora quién va a poder resolver este gran problema? Él inmediatamente hizo lo que sabía que tenía que hacer: orar y buscar a Dios con intensidad sobre esta situación. Así es como tenemos que actuar inmediatamente. Cuando estamos enfrentando las dificultades, cuando hay una carga en nuestra vida y sabemos que hay que hacer algo, dejar de pensar que, ojalá que alguien se levante y haga eso. Ojalá que alguien, Señor, arregla aquello a través de tal personas. No. Ora y busca al Señor y permite que esa intensidad crezca dentro de tu vida para hacer la solución. Él dice Dios del cielo. Nehemías tenía claramente a quién le estaba orando. Él tenía claramente las promesas que él le había dado a su pueblo. Él sabía a quién le estaba ayunando. Él sabía a quién le estaba orando. Esta oración es esencial para el liderazgo, es esencial para comenzar una visión. Mi hermano, su visión es tan grande que solo Dios la puede llevar a cabo. Él está levantando su rostro hacia el cielo y está dependiendo de que sea Dios el que haga lo que tenga que hacer. Mi hermano, si la oración no es absolutamente necesaria para cumplir la visión que usted tiene, es probablemente que no sea suficientemente grande. Si usted cree que no necesita a Dios para cumplir con lo que usted quiere hacer, probablemente que ni siquiera sea de Él, porque Él provee en los momentos difíciles. ¿Sabe que Nehemías estuvo orando por 4 meses? ¿Alguien sabe cuánto tomó la construcción de las murallas? ¿Alguien se acuerda? 52 días. 52 días. O sea, este proyecto de 52 días, ¿verdad? De un mes y ¿qué? Mes y 20 días, tomó una fundación de oración de 4 meses. Una fundación de 4 meses. Ahí nosotros podemos ver que hay comunión con Dios. Después la visión viene de Dios, el impulso de Dios y los recursos de Dios. Eso es lo que vemos a través de la trayectoria de la vida de Nehemías en este libro. Vemos cómo hay la comunicación con Dios, ese ayuno y esa oración y ese tiempo intensivo. Y es ahí donde él recibe esa visión de lo que tiene que hacer. Y ahí también recibe las fuerzas, la fortaleza, el empuje, the momentum that he needs to move forward, el impulso de Dios. Y después vienen los recursos de Dios.
Nehemías llevó su dolor y su estrés a Dios en oración y aparentemente fue capaz de dejarlos ahí. Él dejó ese estrés, él dejó, ¿verdad?, ese dolor delante del Señor, y el Señor levantó a un hombre completamente distinto. ¿Con qué ha tratado usted de aliviar el estrés de su vida? ¿Con a lo mejor entretenimiento? ¿Con despejarse su mente? Mis hermanos, eso lo único que hace es distraer su atención, porque usted sabe muy bien que si hay un problema en su vida y usted se va de vacaciones, usted puede regresar, ese problema sigue ahí. Lo que usted hizo fue distraer su mente por una semana o qué sé yo, pero no se lo ha entregado o dejado al Señor. Nehemías viene a Dios en humildad. Del versículo 5 al 7, leámoslo, y dice: y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Dice: mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. La versión de la Reina Valera ahí dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, te ruego. No simplemente, Señor, si quieres, no, rogar, pedirlo con intensidad. La humildad comienza a entender, ¿verdad?, simplemente que hay un Dios entronado en los cielos y yo no soy Él. Nehemías reconoce exactamente quién es Dios, mi hermano. Él dice: Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda su pacto, un Dios de promesas, un Dios de misericordia para los que le aman. Él sabe claramente quién es y a quién le está orando. Nunca olvide usted quién es el Dios a cual llegamos aquí tempranito los domingos o a adorar, a servir, a escuchar, a entregar nuestras vidas. Es ese Dios grande, es ese Dios fuerte, es ese Dios que nos puede sacar, que nos puede impulsar, que nos puede llenar de visión. Es ese Dios de recursos, mi hermano. Él dice: mírame y verás. O sea, pon atención, Dios. Si quieres, pon tus ojos sobre mi vida. La humildad, mi hermano, también comprende mi completa dependencia de Dios, que mi vida depende de Él. Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que Él le escuche, dice: la oración de tu siervo esté ahora atento tu oído, abre tus ojos, lo que le dice en otra versión de la Biblia. Refleja esto completamente, la dependencia de un ser humano con un Dios divino y poderoso. Solo Dios podía ayudar en este instante, solo Dios podía escucharlo. Véalo en dónde está. Estamos hablando de un pueblo en cautividad. Él está en el puro centro del mismo reinado que tomó a este pueblo en cautividad. ¿Cómo jamás pudiera él hacer algo? Y después él continúa y dice: confieso que hemos pecado contra ti. Y sí, es cierto, incluso mi propia familia y yo, la casa de mi padre, dice en la Reina Valera, hemos pecado. La humildad, mi hermano, también confesará el pecado abiertamente. Nehemías clara y sencillamente confiesan el pecado sin ningún intento de excusarlo. Señor, yo sé que he vivido tantos años lejos de ti, perdóname, se me hace difícil seguirte, Señor. No hay, cero excusas. Él se presenta y dice: sí, he pecado, lo reconozco. Mi hermano, hay libertad en una confesión abierta y honesta, sin ningún intento de excusar si he pecado o no. Lo hemos hecho. Preséntese delante del Señor: Señor, he pecado, perdóname,
mi vida te pertenece a ti. Si nos vamos al versículo 8, del 8 al 10, vemos cómo Nehemías se acerca a Dios y él acude a las promesas de Dios, a un Dios que cumple promesas. Dice: te suplico, el versículo 8, que recuerdes todo lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, la situación que estaba viviendo Nehemías en este instante, en este momento, él se da cuenta que el pueblo está desterrado por todos lados. Dice: yo volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Yo los volveré a traer al lugar que elegí, al lugar que designé, para que mi nombre sea honrado. Versículo 10 dice: el pueblo que rescaté con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Él le dice: recuerda. Esta es una poderosa manera de acercarse a Dios, ¿sabe? Pidiéndole que se recuerde las promesas que agarre la Biblia y lea las promesas tras promesa y dile: Señor, recuerda lo que está escrito en tu palabra. Recuerda lo que le has hablado, lo que has declarado. Mi hermano, él le dijo: Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta nación. Te pido que la cumplas, rogando en humildad al Señor. Esto es sin duda el gran poder de una oración poderosa, ¿sabe? El gran secreto de una oración poderosa: suplicar las promesas de Dios. Usted se imagina que a veces nos sentimos molestos, quizás en el momento inoportuno. Viene mi hija y me dice: Daddy, usted prometió que nos iba a comprar un helado. Sí, está bien, yo lo prometí, pero espérese, al rato. ¿Sabe qué? A veces hasta entramos en molestia, ¿no? Cuando experimentamos algo así. A Dios le agrada que estemos enterados de lo que Él ha dicho y Él está esperando. Mi hermano, Dios no abrirá su almacén hasta que abramos nuestras bocas, pidiéndolo que Él cumpla sus promesas en nuestras vidas. Tenemos que ser activos en la manera que hablamos. ¿Estamos bendiciendo o estamos maldiciendo? ¿Estamos declarando sus promesas para mi familia, para mi vida? ¿O las estoy dejando en el olvido? ¿O se lo estoy dejando a la suerte? Así es la vida. Pase lo que pase. No pase lo que pase. Que pase lo que Dios ha declarado que dice que va a suceder. Muy fácilmente lo decimos: ya, así es la vida, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que me voy a volver al Señor y voy a orar y le voy a decir: Padre. Dice la segunda parte de esta porción de la oración: pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos. Nehemías citó una promesa condicional. La condición era de regresar a Dios y de guardar sus mandamientos. Él realmente no podía saber si la nación estaba guardando los mandamientos de lo que estaba sucediendo, pero él mismo se está comprometiendo a él y su familia a volver a los caminos de Dios, a los mandatos del Señor. Una persona es lo que busca el Señor. Imagínese si él se tuviera que esperar a que todas las personas se pusieran de acuerdo en volverse a él. Él está buscando comenzar algo con una persona que diga verdaderamente: Señor, me vuelvo a ti, me vuelvo a tus mandatos y me inclino y me propongo vivir conforme a ellos. En el versículo 11, terminando esta oración, Nehemías ora con un corazón listo para hacer algo. Él dice: oh Señor,
te suplico que oigas, que escuches mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Ahí es donde está ya pidiendo recursos. Ahí es donde él ya está pidiendo los recursos para llevar a cabo la visión que Dios ha depositado, para convertir esa carga, ese luto, ese dolor en algo que pueda hacer para Dios. Dice, hagas que el Rey me dé su favor. Dale gracia delante de aquel varón, dice la versión Reina Valera. Nehemías concluyó pidiéndole a Dios que lo bendiga cuando hablara pronto con el rey, ¿verdad? El rey de Persia sobre este asunto. Nehemías iba a hacer algo sobre el lamentable estado de los muros de Jerusalén en este momento y el pueblo. Y él sabe que sin la intervención de Dios, no era el favor, no era su amabilidad y su gran esfuerzo de trabajo que él le presentaba al rey. Él necesitaba la intervención de Dios. Él necesitaba aquella ola para mover aquel barquito. Él necesitaba poner toda su esperanza y su fe específicamente y exclusivamente en Dios. Porque sin la intervención de Dios no puede hacer nada. Mi hermano, sin la intervención de Dios no podemos hacer nada en esta iglesia. Somos un grupo social, una comunidad que nos podemos ver, abrazar, saludar todos los domingos. Qué lindo, ¿no? Tener un grupito, ser parte de un club. Si yo quisiera ser parte de un club, me voy a aprender a golfear o a hacer algo diferente. Mi hermano, esto es más que un grupo de la comunidad social. Sí tenemos que crecer en hermandad y en amistad y cuidarnos, así es como nos llama la palabra. Pero necesitamos la intervención de Dios para lograr cosas distintas, cosas nuevas, para seguir creciendo y alcanzando a las almas que están perdidas. Para que el Señor derrame los recursos sobre este lugar, sobre esta iglesia, para que de aquí se levanten personas que puedan alcanzar a tanta gente que hay afuera necesitada. El reconocimiento de la necesidad debe ser seguido por una fervorosa y persistente espera en Dios. ¿Cuántos meses estuvo ayunando, estuvo orando Nehemías? ¿Cuántos meses estuvo esperando? 4 meses. Esta necesidad, ¿verdad? Yo sé que estamos llenos de cargas, tenemos preocupaciones en la vida, pero pídale al Señor que resalte la preocupación por la que Él quiere utilizarte. Que se vuelva una carga específica en mi alma. Que esa obra que el Señor quiere hacer a través de mí se vuelva algo específico en mi vida. Mi hermano, antes de aplicar, antes de comenzar a hablar con otras personas, este asunto que le pesaba a Nehemías en su corazón, él no salió corriendo a preguntarle al rey o personas con experiencia qué era lo que harían, o él no llegó a hablar con gente para que se unieran y se fueran todos juntos como un gran grupo a ver qué hacían con sus propias fuerzas, a tratar de recoger miles de personas que se unieran al movimiento. A él se le ocurrió que él mismo haría algo, porque él entendió el problema, él entendió la necesidad. A través de esta comunicación del Señor,
través de este tiempo y dependencia, de esta comunión que podemos desarrollar con el Señor, es cuando Él va a comenzar a depositar la visión en su vida. Está perdido completamente. Yo sé que hay algunas personas que saben exactamente hacia dónde lo está llevando el Señor. Y a lo mejor lo que usted tiene que orar es por los recursos del Señor, que le siga bendiciendo su vida para seguir adelante. A lo mejor usted está en la etapa de impulso, ya casi por tirarse, por lanzarse. O a lo mejor usted todavía está en el proceso de recibir cuál es la visión de Dios, qué es lo que Dios quiere que haga a través de su vida. O a lo mejor usted está completamente desconectado de lo que Dios quiere hacer con su vida. Le recuerdo otra vez que este proyecto tomó menos tiempo del tiempo que Nehemías pasó orando y buscando al Señor. Mi hermano, necesitamos la intervención divina de Dios en nuestras vidas. No cabe de otra. Yo se lo repito a los jóvenes una y otra vez, que las decisiones para el futuro, para tu carrera, the decisions about life are dependent on your communion with God. Podemos cometer errores y descarrilarnos por muchos años. A mí me sucedió y ustedes saben. Y es hasta el momento que regresamos y decimos: Padre, aquí está la carga. Esto es lo que pesa en mi corazón. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que quiero hacer. ¿Cómo? Y esperar. Y esperar y esperar y esperar. Y Dios va a hablar. Dios te va a impulsar. Dios va a depositar esa visión en tu vida. Dios va a abrir recursos en este lugar, en esta iglesia, en este cuerpo. Tenemos que unirnos, volvernos al Señor, buscarle a Él continuamente. Pongámonos de pie en esta mañana. Cierre sus ojos ahí nada más. Usted no es solamente un vencedor, usted es un más que vencedor. Y esto no lo digo para que usted se emocione y se llene de ánimo. Porque la segunda parte de ese versículo es que soy más que vencedor. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Necesitamos depender de Él, mi hermano. Necesitamos depender de Él. Necesitamos entregarle a Él. Y permitir que Él deposite en su vida el propósito para el cual Él quiere utilizarlo. Vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 2 cómo Nehemías avanza, habla con el rey, pide recursos. Y vamos a ver cómo la gracia del Señor está con él. Más adelante en el capítulo 3 vamos a ver cómo la gente se une a construir, a trabajar, a lograr la visión. Pero siempre y cuando enfocados en el para quién lo hacemos. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana para darte gracias. Señor, tú eres, Padre, el que deposita propósito en nuestras vidas. Nos volvemos a ti, Señor. Perdónanos. Nos entregamos y nos ofrecemos a ti como utensilios, como instrumentos. Nos inclinamos a ti, Señor. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo. Escucha, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que cumpla las promesas
restaures, Señor, una vida destrozada. Que infundas aliento, Señor. Que incrementes, Señor, tu bendición sobre aquellos que te buscan y que te aman. Gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Al Señor.